¿Cómo sí? No sé si todos los que estamos acá estamos en introducción a Biblia, ¿no? ¿Todos están en introducción bíblica? Sí, Con Sí, el también. pastor César. No, yo no. no, hasta hoy día parece. ¿Y cómo van? Yo les confieso que yo no me he podido colocar al día, nivelarme las asignaciones. Yo no sé cómo van ustedes, pero he tratado porque como empecé como 2 semanas o tres después y he venido como tratando de nivelar. Sí, hay que leer bastante, Sí, pero bueno, sí. a ver, está bueno. Y en la introducción a la Biblia, ¿qué están trabajando? Más o menos algo de... Están viendo lo que le estamos viendo. Estamos en la última lectura, es sobre el Éxodo. Ah, claro, ustedes vienen trabajando libro por libro. No, no, Apa, no, 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 no libro por libro en la Biblia, pero sí estamos sí. viendo a través de la ciencia el Éxodo. ¿Existió, no existió? Si existió, Oh, ¿cómo? Ahí ¿y? vamos. ¿Y? Y bueno, ahí viene la crítica, ¿eh? La crítica histórica, la crítica textual, la crítica de la forma. Y la crítica de pala, porque en el desierto no hay ningún elemento que confirme el éxodo. Qué cosa, ¿eh? Exactamente por eso. Yo estoy leyendo, bueno, en la introducción a la Biblia me entregaron un libro que se llama La Biblia desenterrada. De, ¡Ah! eh, Sí, de y hay Silverman, de y hay un Israel Field. documental también de ellos. ¿Lo tiene en el texto? Sí, yo lo imprimí, Ah, lo bueno, vi si no se los hoy. mando. Se los mando y hay otro que se llama Más allá de la Biblia, que también es muy interesante con respecto a esto. Yo conocí a Filkestein en las excavaciones en Israel hace 30 años. Ese es todo un tema, la Biblia desenterrada. Él es de la escuela de Copenhague, de la Universidad de Tel Aviv. Y bueno, es minimalista. Sí, Sí, ustedes saben que, bueno, mientras estamos ahí, 2 minutos, estaba en el kibutz, en Ir David, y yo Victoria. estaba trabajando con Amijail Mazar en Bellán, era el Ujú. año 93, 94, cuando cuando en Dan se encontró ahí unos kilómetros, se encontró la tablilla que habla de la casa de David, dice casa de David, ahí estuvimos. Y Finkelstein, él niega algunas cosas de David y Salomón, extendiéndolas hasta la época de Josías, siendo ellos judíos, es decir, está hablando de David y Salomón, el único periodo de la monarquía unida, que son los 40 años cada uno, no 80. Y estábamos en Ir David y viene de visita para saludarlo a Mijail Mazar y y nos da a la noche una charla sobre lo que él piensa sobre precisamente estos temas, ¿no? Y había un grupo de muchachos evangélicos de una iglesia que había ido a excavar también. Así que fueron a la charla con la Biblia en la mano, así. Y Finkelstein dice, no hay evidencia de nada, no hay evidencia de nada. Yo dije, estamos prontos a cometer un homicidio en todo caso, pero bueno, salió airoso y siguió su trabajo. Bien, Profesor, disculpe, ¿usted estuvo ahí cuando encontraron esa piedra, la estela de David? ¿sí? ¿Sí? ¿Usted es testigo de eso, de ocular, en el momento in situ?
en el momento in situ no, estaba, al otro día estuvimos ahí, porque estábamos excavando en Beiyang, y esto es en Dan, a unos kilómetros pasando el lago de Galilea. Ustedes se imaginan, cuando eso se encuentra y no me acuerdo, ahora no recuerdo el nombre del asistente, de la mujer que da vuelta y ve las letras cuneiforme, bueno, en arameo. ¡Wow! Tremendo, así que fuimos. Y como son equipos interdisciplinarios, enseguida aparece ¿no? Las letras Casa de David. Entonces, ¿qué pensamos todos? Bueno, ahora Finkelstein, ¿y ahora qué vas a decir? Porque era la evidencia en el 93. Fíjense, hace 31 años más o menos. Pero al año siguiente se encontró otro pedazo ahí en la plaza de lo que era antiguamente, ¿no? Y que es lo que conforma parte de esa estela. No, sí, la verdad yo tuve la bendición de estar en sitios muy importantes, por la gracia del Señor, que van confirmando cosas. Y este era uno como para decirle, bueno, ¿y ahora qué dicen? Pero lo que pasa es que discuten ahora que aparentemente hay algo algún punto, algún signo que no sería, que sería, bueno, ya es inevitable, hubo que aceptarla. Y después yo trabajé en Rehob, Tel Rehob, que sirvió para confirmar el tema de la monarquía unida, precisamente de lo que ellos desplazan hasta la época de Josías, porque Silverstein y Finkelstein escribieron un libro acerca de David y Salomón como si fueran personajes reales. Ahora, ¿se imaginan ustedes en Israel escribir un libro preguntándose si fueron personajes reales? Bueno, pero, bueno, muy bien. Ya estamos aquí. Este, oramos y largamos. Querido Padre, te damos gracias por el transcurso del día y tu presencia con nosotros, con nuestros seres queridos, con amigos, con el trabajo que estamos realizando, tu apoyo en cada una de estas cosas y tu cuidado. Y pedimos también ahora que tu presencia nos acompañe en el estudio de tu palabra y de estas cosas que nos interesan acerca de conocer más cómo fue esta proyección de esta palabra escrita a lo largo de este tiempo, esta verdad revelada a través de tu palabra. Gracias por el acompañarnos mutuamente y tratar de generar este conocimiento en cuanto a tu palabra. Bendícenos en este tiempo y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Bueno, ahora lo que les voy a pedir, por favor, es que abran sus micrófonos y tengamos por lo menos 5 o más o 10 minutos para que ustedes me comenten. Bueno, no estoy preguntándoles qué leen, sino estoy preguntando cómo les va, cómo van con las lecturas, qué les parece, las pudieron hacer bien. No estoy haciendo ninguna evaluación al respecto, ¿eh? Simplemente comentarios, que además ustedes tienen ya una materia que también se entronca con esto, que es Biblia, y también tienen una materia que también se entronca con esto, que es parte de Egipto. Por lo tanto, hay puntos de contacto en todo esto, ¿no? ¿Qué sugerencia tienen? ¿Cómo lo van abordando? Bien, así que espero que abran sus micrófonos y se animen a hablar, porque si no, hablo yo y alguno de ustedes, pero bueno, compartamos este momento. ¿Bien? No mucho, pero Sí, bueno, profesor, yo la verdad las cosas es que no he leído mucho la lectura de métodos, estoy leyendo otra lectura que a fin, como usted bien dice, con egiptología está un poquito ahí. Pero sí he leído, como le dije anteriormente, el libro de Israel y de Lieberman, si no me equivoco.
Y también hay unos videos, yo estoy en un conjunto de videos con respecto a los mismos temas que plantean en el libro. Son Y 4 yo videos. planteo, son 6. 6. Ah, sí, sí. Bueno, yo lo Resulta tenía. que lo que yo planteaba, de hecho lo planteé en una clase anterior con respecto a la, ¿cómo se llama? A la duda de la existencia del éxodo. Sí. Entonces, yo le preguntaba al profesor que entonces, ¿a qué creemos? Porque uno ve distintos documentales, que luego lo planteé en la clase anterior. Y entonces, ¿en qué creemos? Porque dentro de la web, ¿cómo se llama? De las documentales que son creíbles, creo yo, y enseñan distintas cosas. Por ejemplo, hay un video que yo le enseñaré al profesor sobre la existencia de que sí hubo un éxodo, sobre que sí existieron cananeos o en este caso israelitas en Egipto, y ahí encontraban evidencia. Supuestamente había mucha evidencia, incluso el año en que pueden haber salido y muchas cosas. Entonces aparece también otra escuela en donde enseña que parece que no existió el éxodo, que no hay evidencia. Entonces yo le decía al profesor, entonces, ¿qué creemos? Porque al final unos dicen que sí, otros dicen que no. Y justamente Israel, si no me equivoco, él habla muchísimo en contra de que sí, que no existió el éxodo. Y todo lo que tiene que ver ¿cómo se llama? Con ciertas evidencias bíblicas, no van más allá del 700 antes de Cristo. Entonces ellos más que nada lo traducen como simples relatos de algo que no existió y pone en duda muchas cosas. Entonces, a mí eso me mueve el piso, por eso es que estoy leyendo el libro, estoy tratando de entender y viendo también otros libros arqueológicos con respecto a que sí enseñan y que hay evidencia de que existió un éxodo, que hay evidencia que existió un José, que hay nombres en Egipto que dictan sobre estos personajes que habitaron. Entonces, en resumidas cuentas, es interesante el tema, es profundo. Si a uno lo coloca de repente en la disyuntiva, que es cierto, que no es cierto. Uno ha creído por toda la vida en la escritura, en la palabra, pero sí es lo que le dijo un profesor, se lo dije también en forma personal, independientemente de todo lo que uno aprende, de todo lo que uno lleva para llenar el conocimiento, para la redundancia, creo que lo que más prevalece es la fe. Para mí, aunque haya evidencia o no haya evidencia del éxodo, para mí no es que sea relevante, pero no marca mi fe, no marca mi credibilidad. Entonces, y yo me sujeto al texto que dice, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Y hay muchas cosas que sí me aportan en lo cognitivo, en el conocimiento, pero eso no ponen, gracias a Dios, y le pido que me ayude también a no tambalear mi fe. Y hasta el momento, por lo menos, sigo creyendo y aunque la ciencia diga que no existe un éxodo y otros digan que sí, la Biblia dice que sí. Y para mí ese es mi referente. Pastor, eso quería comentar. Bien, bien. Si alguien más tiene algún comentario, luego te comento algo con respecto a lo que estabas diciendo. Yo, Sí, Juan, sí. bueno, bueno, yo también, bueno, sigo un poco atrasado, bueno, muy atrasado con las lecturas. Eh, Debo ser honesto, yo creo que leí a la primera lectura de blog o De pues, Bloss. que la leí una vez, dos veces en español y luego la leí en inglés también y todavía no puedo tener una respuesta a la pregunta y estoy tratando de leerlo otra vez, pero se me es un poco difícil para entender esa primera lectura. Todavía estoy allí y luego más aparte las otras lecturas, entonces voy a ver si ya este fin de semana me propongo a meterme un poquito más. Y como le digo, lo he leído dos veces en español y una vez en inglés y todavía le batallo un poco para entender, pero entre más leo, lo leo otra vez, un poco le entiendo esto o lo otro, entonces ahí voy de poquito a poquito. Está bien, Juan. Déjalo a Bloss ya. Listo, lo Ujú. leíste 2 veces. En castellano, una en inglés, ya está. Ok, Seguí ok. leyendo lo otro, porque lo otro que leas, Ajá, alguna cosa te va a dar más comprensión de eso, ok, de qué es historia, ¿no? Historia es lo que no es necesariamente lo que le pasó a otros, sino lo que nos pasa a nosotros. ok, En ok. este momento nosotros estamos siendo historia. Sí, sí, Podríamos decirle, bueno.
hay un instituto de ciencias bíblicas, etcétera, etcétera. Es una historia. Y la Ujú, historia parece que a veces les pasó a otros, pero nos pasa a nosotros. Y en este ujú, tiempo de estudio, fíjense, dos problemáticas muy claras. Un tema de historia, pero también John, que plantea esta situación que también es historia. ujú, Historia, que también es crítica bíblica, porque mencionaron algunas cosas. Y sí, como que hay referencia de que existió José, y cuál es, y cómo se analiza, y que los Javirú, ¿no? Tienen mucha relación con lo que son los semitas, porque son todos semitas. Semitas, aunque los egipcios son camitas, precisamente como para confrontarlos como los hermanos que surgen de Noé. Es decir, pero son semitas, semitas y camitas, como para decir, bueno, esta situación. Pero hay relación y es cierto que cuando nosotros tomamos la Biblia como palabra de Dios, es un enfoque, claro, que nos sirve para nuestra vida espiritual, pero no tenemos que tener miedo cuando la leemos académicamente, no para despedazarla, sino para ver esto. Es decir, ustedes van a encontrar que nosotros hablamos de la conquista de Israel, de la tierra prometida. Y lo más probable es que el relato sea así, pero la realidad haya sido un avance permanente de lo que se conoce corrimiento de frontera. Es decir, avanzar y el que está ahí detenido sabe que ya lo tiene al lado, o lo pelea o se corre. Y así fueron conquistando esto. Y a veces los relatos tienen características heroicas y no son tan heroicas, porque la obra la hace Dios. Como también un Dios tan despiadado, que no es despiadado, sino cómo se visualiza de parte de aquellos que también están escribiendo, ¿no? Inspirado por Dios, pero sin coaptar la personalidad de ellos. Por lo tanto, en ningún momento ustedes van a encontrar, y lo deben haber leído también, entre los minimalistas y los maximalistas, ¿no? La Biblia no aporta muchas cosas y los otros que decimos que aporta un montón de cosas y otros que decimos las va aportando. Y el Señor sabe cuándo. Ahora, es cierto que un pueblo sale. Sí hay registro de ese ir y a ir hacia el desierto, no hacia otro lugar. Y entonces vamos discutiendo esto. La carencia a veces de evidencia no significa que no haya sucedido, pero encontrar evidencias hay que analizarlas porque eso no garantiza que fue así como está narrado que sucedió. Ahora, en esto también tenemos algo que tiene que ver con esta crítica que estamos haciendo de un método histórico, ¿no? Que tiene pasos que vamos a tratar de verlo hoy y entender que ese camino que estamos haciendo, la palabra método, que proviene del griego mejodos, que es un camino a seguir, implica analizarlo, ¿no? Y de pronto vamos descubriendo cosas que nos permiten entender los contextos cercanos y los contextos lejanos, ¿bien? Que es lo que enriquece la la vida de conocimiento y también la vida de fe. Es decir, eh, Finkelstein lo que dice es esto, y yo lo he visto. Él dice, yo hice un trabajo de prospección, salí a caminar por la zona. No encontré evidencias, dice así, no encontré evidencias que me garanticen que algo sucedió ahí, o cerámica que correspondía al periodo tal de Israel, o huesos, ¿no? Esos estudios tofonómicos que son de huesos de los camellos. Entonces él dice, los camellos son posteriores. Bien, eso quiere decir que desde que él dice que son posteriores, no puede haber algo anterior. Entonces él dice, no encontramos nada. Bien,
Es cierto, donde yo excavé en Bellán y después en Tarrejó, encontramos hueso, el diente, yo tengo un diente, total, después te lo dejan traer, ¿no? De camello, va, que estaba en un periodo. Entonces, a veces, afirmar a pie juntilla que no encontré nada aquí es, no es el periodo. Y esas son las grandes discusiones entre maximalistas y minimalistas, pero nosotros de fe decimos, nos abordamos el texto académicamente, confiando en Dios, y de pronto, entre las capas de esta historia, van apareciendo cosas que nos ayudan a entender cómo fueron sucediendo. Bien, entonces, a veces en ese mismo métier, que es lo que estamos haciendo ahora, tiene que ver precisamente con lo que significa todo este tema de la clase o lo que vamos a compartir hoy. Entonces, yo voy a compartir pantalla para mostrarles cuál es el tema de hoy, que ustedes lo tienen en el programa, y entonces, de alguna manera, ir avanzando con esto. Bien, fíjense que aquí tenemos. Bien, la clase de hoy, 21 de octubre, ya estamos por la 8, ¿eh? Entre los 4 encuentros, bien. El propósito del método histórico crítico o método histórico, que lo vimos ya lo comentamos. Hoy vamos a ver pasos o herramientas del método histórico crítico, que sería la crítica textual, la crítica de las fuentes o literaria, la crítica de las formas y género, la crítica de la tradición, la crítica de la redacción y de la composición, y un montón más de críticas. Y cuando hablamos de críticas, no hablamos de criticar, sino precisamente de lo que en clase, en los momentos anteriores dijimos, es tratar de buscar un posicionamiento equidistante entre extremos de dogmatismo y escepticismo, ¿no? Que sería el criticismo, que nos daría a nosotros la idea de ver el tema y tener una forma de analizarlo en forma madura, sensata, como para decir, no es que no se conoce, las cosas se conocen como son, o alguno que decía como Pirrón de Elis, no se puede conocer nada. Nosotros nos ponemos aquí y le pedimos a Dios que nos ayude a encontrar esto, pero también usamos nuestro cerebro, nuestras capacidades que Dios nos dio para poder entenderlo. Hay 3 libros que ya lo conocen, el de Edgar, ¿no? Y ustedes lo van a ir leyendo porque aquí están la metodología de lingüística histórico-crítica interesante de cómo son las figuras literarias. Este libro de Julio Trebolé Barrera, La Biblia judía y la Biblia cristiana, Introducción a la historia de la Biblia, es muy bueno, buenísimo, y lo bueno es que tienen el libro completo. Aquí les va a venir bien para todo lo que necesiten. Un libro como el de Henry Zimmerman, Los métodos históricos, tiene sus años, pero es buenísimo también en darle toda una secuencia. Entonces, para la clase número 9, el 28 de octubre, ustedes tienen estas lecturas. Lo que yo estoy pidiendo es que lean alguno de ellos y brevemente, ¿no? Vean cada uno de los pasos, porque hay algo. Yo voy a compartir algo con ustedes. El tiempo es breve, bien. Me gustaría darles todos los pasos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero lo bueno es que ustedes puedan hacerse con todo este material y otro que les voy a mostrar ahora. Ustedes háganse un esquema de cómo son los pasos. ¿Qué se entiende por crítica textual? ¿Qué se entiende por crítica de las fuentes? No tienen que hacer una monografía, háganselo para ustedes. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la crítica de las formas? ¿Qué aborda? ¿Qué trata? Porque muchas veces, cuando se trabajó este tema, por abordar algo y decir, como John decía, bueno, me están diciendo que no hay evidencia, ¿no? Y alguien podía afirmar esto, fue algo terrible porque uno dijeron, esto no sirve, porque está en contra de la palabra de Dios. No, no.
No está en contra de la palabra de Dios, es un posicionamiento. Vamos a verlo, cómo la palabra de Dios sirve también como para que pueda haber un equilibrio entre lo que se está diciendo, ¿no? Sigo. Este libro ya lo tienen. Nuevamente, es una metodología como iniciación a la lectura. Léanlo, es un libro interesante. A veces las lecturas son densas, están en griego, están en hebreo, no siempre lo sabemos, pero al menos tomen lo que les es útil como para comprender lo que estamos juntos trabajando. Este de Trebolé es interesante. Ténganlo, ¿eh? Es decir, que también aborda los descubrimientos del Qumran y habla precisamente la Biblia judía y la Biblia cristiana, lo que sería el Antiguo Testamento, que no les gusta a los judíos que le digamos así, y la Biblia cristiana, que sería el Nuevo Testamento. Una introducción a la historia de la Biblia. Y aquí van a encontrar en las lecturas que les estoy dejando con las páginas lo que a veces hablamos de errores, pero que son formas de los copistas, cómo fueron transmitiendo los copistas estas cosas al copiar los textos, ¿no?, que tenían a mano. A veces tendían a explicarlo y otras veces tendían a suprimir. Bueno, ahí van a tener todo esto y en la lectura de ustedes tranquilos, porque son términos que hay que prestarles atención y a veces son difíciles de pronunciar, pero son todas estas figuras que hacen al contexto, insisto, cercano y lejano. Este es el de Zimmerman, de la Biblioteca de Autores Cristianos. Lo bueno es que lo van a tener entero, sirve porque tienen todo el programa ahí. Es decir, no estamos inventando nada, ¿eh? Son métodos históricos críticos en el Nuevo Testamento. Esto les va a servir muchísimo también. Y que encontré que estaba buscando Siglos de Oscuridad y digo, ¡pah! Se lo tenía que haber puesto. Bien. Este se llama Introducción a la Biblia 2. Voy a tratar de ver si tengo el 1, ¿no? Como para que lo tengan completo, pero es muy bueno y también les ayudaría a tener un esquema de lo que son cada uno de estos pasos: crítica bíblica, crítica textual, crítica de la forma, crítica de la fuente. Bueno, todo esto que vamos a tratar de ver ahora. Bien, luego lo voy a enviar. ¿Eh? Yo no, se lo mando a Henry para que lo ponga y ustedes lo puedan tener. Si lo quieren bajar, lo pueden hacer entre internet. Lo que ustedes tienen que poner es así: descargar gratis Introducción a la Biblia de Robert y Feuillet, PDF, y lo descargan. Creo que está entre los 3 primeros que aparecerían, y cuando ustedes vean el índice se van realmente a asombrar. Son 419 páginas. Ahí van a tener también estos esquemas de los que estamos hablando en este momento. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Profesor, profesor, quiero saber si se están subiendo las clases, porque trato de tomar los apuntes y poner atención, entonces, pero no he visto que estén las grabaciones. Parece ser que Eso, no, yo no hago eso, ¿eh? ya. No lo hago. Quiero decir Ya. que no. Henry es quien sabe de Ah, eso. Creo ya. que las ha enviado por el grupo de WhatsApp, si no estoy mal, él ha Ah, venido No tengo, por eso que consultaba. bueno, Eh, pero pero le hay de... podemos preguntar, Mary, como para que puedas tenerlo. Yo tampoco las tengo. Sí, Ya. sí. Es que, claro, a veces quedo corta en el tiempo para alcanzar a tomar los apuntes, por eso No, decía. no, seguro, seguro. Bueno, avanzamos entonces si no hay preguntas. Es el libro de lecturas del Nuevo Testamento de Egger. Algunas páginas o capítulo particular, Sí. o es todo, ese sí es completo, porque los demás, No, fui señalando algunas páginas especialmente. ¿Eh?
Ok. Porque viene de la lectura anterior. Ah, ok. Sí, sí. Es decir, a ver, Carlos, si vos quisieras completar tus páginas por el curso que estás haciendo, podés tomarlo entero si querés, no hay ningún problema. Pero si querés completarlo simplemente con algunas páginas o querés tener simplemente la lectura, no es no es obligación. Sí yo les voy a dar, sí vamos a compartir después de las próximas clases, cuando ya entremos en el Antiguo y Nuevo Testamento, que serían 4 2 6 8 y serían las 16 clases que tendríamos, vamos a trabajar también sobre el de Dan, el Dun se escribe, que es específicamente juntos aquí, con la Biblia en mano, y ver cómo le aplicamos el método. ¿Bien? Que yo le dije también, estaría Jonás, etcétera, etcétera, algunos de estos temas que vamos a abordar. ¿Eh? Tengan libertad ustedes de elegir lo que les agrada o están más inclinados en eso para complementar, sí, la cantidad de páginas que tienen que leer y después sí el trabajo que vamos a hacer o que van a hacer ustedes, ¿no? Para presentar. ¿Bien? Bueno, el tema es que el método histórico crítico, o como se llame, o histórico gramatical, le pusieron los creyentes para no asustarse con lo que históricamente fue el método histórico crítico en algún momento, ¿no? Es, es que uno podría decir no existe, no tiene sentido, porque en realidad partiríamos de la palabra método. Esto es un camino a seguir, ¿no? La palabra, insisto, griega que ustedes ya conocen es M, epsilon, O2 es la Omicron con el espíritu, ¿no? La delta y la Omicron y la sigma, que es camino a seguir. Eso es lo que determina. Es un camino a seguir. Voy a abordar un estudio de algo y para abordar el estudio de algo como lo que siempre tengo que hacer cuando voy a hacer algo, aún yo podría hacer el ejercicio, ¿no? Hace muchos años nos decían, bueno, háganlo para ver cómo tienen en claro, ¿no? Cuando ustedes o cuando nosotros nos despertamos a la mañana y iniciamos el día, ¿qué es lo primero que hacemos? Y nos despertamos. Y después, y alguno decía, bueno, pongo el agua para el mate o para el café. No, algo antes haces. Y algunos se sientan en la cama, ¿no? Y para sentarse en la cama hay que sacar los pies. Y el otro dice, sí, y después veo si tengo las chancletas, las zapatillas, lo que sea. Es decir, de pronto son las cosas que aparentemente las tenemos muy claras, pero la secuencia es así. No puedo ir a, a poner la pava en el fuego si antes no me levanto, si no me pongo la zapatilla, o puedo ir descalzo, ¿no? O voy al baño o no voy al baño. Es toda una secuencia. Esto es un camino a seguir. En este camino a seguir, algo que podemos entender es que este método histórico crítico o el método histórico gramatical tiene pasos, tiene herramientas, tiene forma de abordarlos. Entre estas que nosotros mencionamos, una de ellas era la crítica textual. Bien, si uno se pregunta, ¿pero qué es la crítica textual? Y la crítica textual es el método de investigación que se utiliza, o al menos que se fue utilizando, o que utilizamos hoy en día para determinar, a ver, cómo sería la lectura más acertada o aproximada al texto original de la Biblia. ¡Wow! Uno diría, menuda tarea tenemos. Entonces, estaríamos con John preguntándonos, pero entonces, lo que tenemos de la Biblia, la lectura, ¿él es el original o no es el original? Bueno, no se asusten. Lo que tenemos aquí, no es el original. No es el autógrafo.
Es decir, pues, ojalá los tuviésemos, no los tenemos. Ninguno de los 66 o los apócrifos, no los tenemos. Pero no se asusten, tampoco tenemos el original de la Ilíada y la Odisea, o la Guerra del Peloponeso, o los Trabajos y los Días. Es decir, de los textos antiguos tampoco tenemos los originales. Lo que tenemos son copias. Pero yo sí puedo garantizar, y ustedes lo saben también, que de pronto entre el autógrafo, que significa el escrito de puño y letra de alguien que lo escribe por primera vez, entre ese texto bíblico y los textos comunes clásicos, hay más acercamiento de los manuscritos hacia el texto bíblico que en alguna de las copias de los clásicos. Ahora, no hacemos historia, historia quiere decir, no cuestionamos mucho para decir que de la Ilíada y la Odisea de Homero o de los estudiantes de Homero, ¿no? El más cercano que tenemos tiene cantidad de años de distancia, pero no lo cuestionamos. Sí lo estudiamos, le aplicamos todos los caminos igual a este. La crítica de la forma, la crítica literaria, la crítica de género, ¿no? La crítica de la tradición, todo. Pero cuando se lo aplicamos a la Biblia, ahí algunos dicen, ah, bueno, pero entonces no es tan Biblia. Pero eso son metodologías, ¿está claro? Nosotros podemos decirle, si quieren, tomamos la cantidad de manuscritos que corresponden al Antiguo Testamento con el texto de la Biblia hebrea, y hay más cercanía de ellos, de esa cantidad de manuscritos, con el texto de la Biblia hebrea, que muchos de los textos antiguos, clásicos. ¿Bien? Por lo tanto, aunque los manuscritos originales de los libros de la Biblia ya no existen, no están, se perdieron o aparecerán algunos, quién sabe, si Dios quiere, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros podemos decir es que existen miles de copias de esos textos, muchísimas copias. A veces cuando decimos, pero hay como 6.000 de ellas, uno dice, ¡ah! Sí, claro, muchísimas, y cada una de ellas hay que estudiarlas. Y a cada una de ellas hay que aplicarle esta metodología. Y cada una de ellas se confronta con las 5.999. Y se hace una tipología. Y se hace un aparato crítico que tiene que ver con esto. Los críticos textuales o los críticos que trabajan con esto, que por cierto, lo primero que hay que saber ¿qué es? El idioma. Hay que saber hebreo, hay que saber arameo y hay que saber griego. Y a veces no basta con que yo lo estudie, sino que a veces también tengo que comprender la significación de la palabra. Miren, yo nací en Buenos Aires y creo que lo comentamos la vez pasada con la gente en Chile, cuando le decíamos, tráeme el saco, ¿no? O la garrafa. Pero, por ejemplo, el colectivo en Buenos Aires hay dos palabras. Una es colectivo, que difiere del colectivo en otro de los países sudamericanos, la terminología, y una palabra que decimos el bondi, que es lunfardo. Entonces, no siempre todo el mundo conoce las formas de lunfardo que ustedes van utilizando. Por eso, todo esto tiene que ver con esta crítica textual. Para los antiguos, el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, los manuscritos hebreos y arameos más comunes, los más conocidos, y que ustedes los conocen, porque ustedes son lectores, porque ustedes preparan
los temas, porque ustedes trabajan con hermanos en las congregaciones o en las escuelas o en el sitio donde están y están dedicados a esto y se van preparando, ¿no? Incluyen el código de Leningrado, que es una Biblia hebrea o un Antiguo Testamento casi completo del siglo X. Y no quiero abordar mucho de esto porque ustedes lo van a ir viendo en el texto permanentemente, ¿no? O los rollos del Mar Muerto, que son del 150 antes de la era común o antes de Cristo al 75 de nuestra era o después de Cristo. Y hay comparaciones con la Septuaginta. Bendito problema tenemos con la Septuaginta. Especialmente con los nombres que se le atribuyen a los libros del Pentateuco que ustedes lo estuvieron viendo. Ustedes saben que los 5 primeros libros, el Pentateuco, están enganchados. ¿Sí? Es un continuo. Es así. Termina Génesis y la última frase se engancha con la primera del Éxodo, ¿no? Y la última del Éxodo con el Levítico. Es como si fuesen uno solo, dividido en 5. Y algunos dicen, bueno, pongamos uno más y entonces hablamos de Hexateuco. Y otros dicen, y pongamos uno más y hablamos de Septateuco. Es decir, que el que lo escribió en su momento tuvo esta idea. Ahora, las denominaciones, Génesis, Éxodo y Levítico en hebreo tienen otra denominación que ayudaría mucho más a comprender cada uno de ellos. Por lo tanto, una de las cosas es que tenemos primero que conocer estas cuestiones del idioma. Y si vamos al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, digo, le decía recién, hay como 6.000 manuscritos griegos. De algunos de los libros, de algunas de las cartas, porque se copiaban. Y gracias a Dios que se copiaban, y eso permitió que haya cantidad de citas y alusiones que hacen los padres de la iglesia a esos textos, de los padres griegos y de los padres latinos, ¿no? ¿Y en qué están escritos? En latín, en copto, en siríaco y en otros idiomas. Esto es interesante para entender. Por eso en la crítica textual se emplean varios elementos como para que podamos tenerlos en cuenta. En las lecturas van a encontrar esto. Estos elementos más importantes son, primero, ¿qué lecturas aparecen en los manuscritos más antiguos? ¿Qué tipo de lectura? En segundo lugar, ¿qué lecturas se encuentran en los manuscritos hallados en determinadas zonas geográficas? Y en tercer lugar, ¿qué lecturas se encuentran en una mayoría significativa de manuscritos? Y uno dice, qué interesante, primero, ¿qué lecturas, ¿no? ¿Qué párrafos, qué textos están apareciendo que podemos al menos poner como párrafos, porque no los hay? Toda la escritura es toda corrida, no hay versículos, no hay capítulos, no hay puntos de coma, nada, todo corrido. Entonces, cuando uno los lee, tiene que empezar a agruparlos. Bueno, ¿qué tipo de lecturas? Y uno dice, ¿y qué lecturas se encuentran en los manuscritos hallados en otros lugares? Por eso los textos de Nag Hammadi y de Qur'án son importantes, porque son encontrados en un sitio, en una comunidad y con una particularidad, y eso permite analizarlos con ese mismo texto en otro sitio. Pero también sumamos estas dos una tercera. ¿Qué lecturas se encuentran, digamos, en todos estos textos? Entonces podemos decir, en los primeros hay un 30%, en los segundos un 40% de estas lecturas. Por lo tanto, ¿qué contacto tienen entre ellos? Por eso, la mayoría de los que se volcaron a este estudio, como dijimos en la clase anterior, ¿no? De siglos pasados,
y muy reciente también, han utilizado uno que sería un método ecléctico, que es tener en cuenta la mayor cantidad de factores posibles que permitan, nos ayuden a comprender cómo hubiese sido el original. Eso significa ecléctico. Tomar y decir, bueno, este factor, lo sumo, lo pongo, armo todo el paquete de tal manera que me permita decir, ¿este podría haber sido el texto original? Bien. Y estas son las discusiones. Para algunos, dice, lo que yo junté, este es el texto original. Eso es una presunción tontuela. Pero algunos, ¿no? Como diciendo, yo tengo la inspiración, la super inspiración. No, sabemos que podemos trabajar y honestamente esto lo tiene el Señor y permite estas lecturas. Por ejemplo, algunos de los temas más destacados en el campo o mencionados, que ustedes también saben y creo que algo hemos comentado la vez pasada, en el campo de la crítica textual del Nuevo Testamento, podrían ser un pasaje muy conocido. ¿Recuerdan el de Juan, capítulo 5, versículo 4? Bien, si tienen su Biblia, se lo leo en castellano. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Y esto? Todo el mundo creía esto. Hay que leer todo el contexto. Cuando vamos al griego aquí, al griego, ¿no? Hay todo un aparato crítico de esto. Eso era una leyenda urbana. Y cuando hoy hablamos del estanque de Bethesda, en arqueología, no encontramos un estanque, encontramos dos que tienen desniveles, que podrían haber hecho mover el agua, pero era todo una leyenda. No hay ningún problema en que esto haga, pero Jesús no alude a esto. ¿Eh? Porque uno tendría que pasar del 3 a el 5 o seguir adelante. Ahora, esto no invalida la palabra de Dios. Esto es un contexto en el cual nos hace decir qué pensaba la gente del lugar. Y Juan lo pone, y si lo pone es para que algunos pensaran esto. Ahora, hoy se está trabajando en estos estanques. El de Siloé también, lo están limpiando. Miren, yo tuve la bendición también de verlo todo tapado que no existía. Comenzamos a ver las escaleras, los escalones. Hoy están trabajando con topadoras sacando la tierra. Es increíble el sitio. Por lo tanto, la arqueología nos está brindando esta posibilidad. Pero si queremos algo más sorprendente, tenemos en, en unas páginas siguientes a Juan, en el capítulo 8, el tema de la mujer adúltera. El subtítulo no está en ningún texto y los versículos tampoco. ¿Eh? Pero todos sabemos que ese párrafo no está en los mejores manuscritos. Yo estaba tratando de ver si se los podía hacer visualizar, y no después en algún momento le sacaré una foto y se lo mostraré más adelante. Pero en un segundito.
Este es el Nuevo Testamento, uno de los de Nestlé y Horn, ¿ven? En la parte de abajo, en la parte de abajo de las páginas, esto que está aquí abajo, esto y esto, es el aparato crítico. Este aparato crítico, y dice, en el B, Autois, B, D, K, W, todos los manuscritos, no, si está tal y tal y tal, se lo voy a mostrar más de cerca para que lo vean. A ver, ahí, están todos, y los menciona a todos. Es decir, alguien se tomó el laburo de leer uno por uno, ir marcándolo, diciendo, no están los mejores manuscritos. ¿Qué hicieron hoy en día? En la Biblia común, en la Biblia común, han hecho un corchete para decir, este de aquí hasta aquí está en el texto, pero no están los mejores, no están todos los manuscritos. Por lo tanto, bien podría haber sido un agregado. Ahora, ¿cuántos han conocido al Señor Jesús con el mensaje de la mujer adúltera? ¿Cuántos se habrán animado a agarrar la piedra y tirar, señalando a otro? ¿Bien? Pero si quieren otro, vamos al de Marcos. Profesor, estamos a un minuto. Bien, a un minuto te muestro. El de Marcos, ustedes saben que tienen un final corto y un final largo, como ahora más o menos. ¿Eh? Un minuto. Bien. Ahora, ustedes recuerdan que siempre tenemos con este marco bendito algo así como, esperen que ya se lo leo rápido, ¿no? En donde siempre están las discusiones. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y así bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bien, tengo algunas pócimas para darles. ¿Se animan a tomarlas? ¿Es literal? No, esta parte es larga, en realidad termina corto. Es decir, del 9 al 18 todo, es otro tema. ¿Bien? Por lo tanto, esto no implica que tengamos que arrancar la hoja del texto. Yo lo que le diría, mire hermanos, si ustedes no pueden terminar con el trabajo final, no se les ocurra tomar nada mortífero, porque se mueren. ¿Está claro? Y no me echen la culpa, ¿eh? Si no, lo tomé porque no pude darle a Pedro la interpretación de dos pasajes. No lo hagan, porque se mueren, les puedo asegurar. Así que no quiero ser culpable de esto, ¿eh? Por lo tanto, estos pasajes es literal, hay que tener cuidado. Bien, pero esta es la crítica. Cuando la crítica textual es un campo que ayuda a comprender mejor cómo sería el original del texto de la Biblia. Pero le pedimos sabiduría a Dios para que nos dé capacidad para hacerlo correctamente y no decir después, sí, es el texto de Dios. ¿Por qué? Porque Dios da su texto, ¿no? Y lo mantiene. Así que demos gracias a Dios por lo que tenemos, esta verdad revelada escrita. Pero también seamos cautos con estas cuestiones. ¿Se acuerdan? No pongamos en la imaginación lo que nos falta en el conocimiento. Por eso Dios nos dio la capacidad para leer de esta manera y compartir de esta manera. Llegué a la meta. ¿Está bien? ¿Bien? ¿Es Está así? bien. Muy bien, Perfecto. profesor. Muy bien. Volvemos a las 9:02. Bueno, fenómeno.
Profesor, yo le preguntaba por la estela ahí de David, ¿sí? porque el año pasado estuve con el pastor Ismael ahí en el museo. Ah, ¿estuvieron en Dan? Sí, estuvimos en Ah, Tel Dan, en estuvimos ahí, Dan. eh, y ahí en el museo conocí la estela. Buena Sí, experiencia. sí. Mirá, fue en el 93. Yo estaba trabajando en Beiján. Qué bueno. Fue, fue, digamos, fue el boom, porque aparecía un resto arqueológico extrabíblico. Genial. Y al año siguiente, el otro trozo, más chiquitito, que viste que está al costado. Sí, sí. Ah, bueno, pues estuviste recorriendo Israel. Sí, fuimos a Tel Burna, ahí estuvimos 2 semanas. Ah, bien. Y no, muy buena experiencia ahí. ¿Estuviste Sí, sí. excavando? Sí, sí, bueno. No haciendo pozos, ¿viste? Hay que ir No, no, no el haciendo nivel, pozos. no haciendo pozos. Ese. Sí, no, no hacen. Yo pensaba que era tomar la picota y hacer el hoyo, ¿no? Sí, claro, seguro. Eso les pasa a los nuevos cuando ve que aparece una cerámica así, enseguida dice, no, 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 hay que más guardar, hay que guardar el nivel. Exacto. Bueno, es hasta las y 20, ¿cómo era? ¿Hasta cuándo? Ahora tenemos 25 minutos, profesor. Bien, Nosotros en Chile son las 9:05. bueno, perfecto. Aquí también son 21:05. Si quieren, comenzamos entonces. Ok. Bien. Por lo tanto, hablamos de la crítica textual en este concepto, ¿no? Aquí apunta. Habría más, pero ustedes lo van a ir completando con las lecturas. La otra, el otro camino, el otro paso, o la otra herramienta, por decirlo así, es la crítica de las formas. ¿A qué llamamos crítica de las formas? Es un método de estudio bíblico que trata de clasificar las unidades de la escritura según el patrón o el género literario que se está usando. Bien, para hacer esto, lo primero que uno tiene que saber es primero gramática de uno, ¿eh? Para luego meterse a conocer cómo es la gramática del otro idioma, ¿no? Ustedes que saben inglés, es cómo hacemos nosotros para, bendito problema tenía yo con el inglés a veces que parecía más Tarzán, ¿no? Hablaba a veces hasta en el idioma de Tarzán y otras veces en el idioma de Chita. Ese era era el problema. Pero cuando había que escribirlo, se escribe diferente. Es cierto que se escribe diferente por el idioma. Se escribe diferente cómo se construye la frase. Ahora, nosotros tenemos que primero saber precisamente cómo es nuestra gramática. Esto que nosotros aquí en el término vulgar decimos, decíamos en las escuelas, ¿no? Tenemos que saber lo que la vieja de lengua nos va enseñando, ¿no? Porque eran todos viejos, la vieja de lengua, el viejo de historia, la vieja de geografía, el viejo de matemática, eran todos viejos para nosotros, ¿no? Sí, es un término en Argentina de más cariñoso y a veces despectivo también, pero bueno, es decir, había que saber lo que era el objeto directo, el verbo, conjugarlo. Bueno, lo mismo tenemos que hacer en inglés y lo mismo tenemos que hacer en hebreo y lo mismo tenemos que hacer en griego y lo mismo tenemos que hacer en arameo. Por lo tanto, luego de saber y descubrir qué patrón, es aplicárselo a los manuscritos que tenemos para ver de qué forma se comunicaban. Porque reitero, recuerden que los textos primero eran orales. ¿Está claro, no?
Era una transmisión oral. Es decir, que la Torá o el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio no fueron escritos en una tablet, eh, ¿no? O en un celular. Era oral. Lo transmitieron, como decía, y esto se lo dirás a tus hijos andando por el camino, tal y tal y tal y tal, hasta que posteriormente se ponen por escrito. ¿Quién escribe lo que le están transmitiendo oralmente? ¿Y con qué sonido? Y a veces el que transmite tiene una forma de transmitir y el que escucha, escucha de una manera y pone por escrito. Por eso vamos a encontrar lo que algunos dicen tiene errores y no son errores, sino que son situaciones a veces involuntarias del copista o de que el que está redactando, y otras veces son intencionales, no como para desvirtuar el texto, sino como para pensar que él cree que lo está aclarando y a veces lo está complejizando. Bien, por lo tanto, a menudo se ha utilizado en intentos para categorizar las supuestas fuentes dentro de la Torá. Y es interesante, ¿eh? A veces no podemos ver todo, pero se han tratado de utilizar los versos o las frases que tienen que ver con la tradición yavista, la tradición eloísta, la tradición sacerdotal y la tradición deuteronomista. Y entonces han tomado el texto y le han hecho líneas de colores. Parece un arco iris, ¿no? Y a veces dicen, estos tres textos tienen que ver con un redactor, uno que le escribe que tiene líneas ya vistas, y los que le siguen parece que es un eloísta. Y otro va a decir, y aquí parece que es un deuteronomista el que lo está escribiendo, o un sacerdotal. Bueno, esto fue lo que muchas veces nos llevó o llevó a muchos a pensar que era una consideración exagerada de analizar el texto y que no condecía con la palabra del Señor, ¿no? Y muchas veces se ha dejado de lado, pero esto es lo que sucedía. Si vamos al Génesis, nosotros tenemos dos relatos de creación, ¿está claro? Después van a decir, no, porque se une con este tal y tal. Uno ya vista, otro eloísta. Pareciera que fueran dos creaciones. Bueno, hay que tener capacidad, pedirle al Señor claridad para ver qué es lo que cada uno de ellos está diciendo. Esto es lo más común. Le estoy mencionando cuestiones comunes para no meterme en pasajes más complicados que tal vez podamos ver en las próximas clases en donde sí trabajemos o vamos a trabajar con pasajes. Por lo tanto, los críticos de la forma del Nuevo Testamento también sugieren que hay niveles de comunicación oral. La palabra mashal, que significa parábolas, tienen una identidad clara semita, no griega, semita. Cuando Jesús está diciendo las parábolas, las dice al estilo semita, él es semita, con una interpretación que alguna vez le comenté y luego se las voy a aclarar tal vez más adelante, que es la palabra que pueden determinar las características como un acrónimo que es pardés, que serían los pasos para interpretarla, pero cada parábola tiene esos pasos para encontrar el punto clave de lo que Jesús quería decir. Y lo dice mismo, a ellos les hablo con parábolas. Los otros no van a entender, tienen oído y no entienden. Bien, pero a ustedes les hablo en parábola. Por lo tanto, detrás de las parábolas o de los actos de sanidad y las enseñanzas de Jesús en los evangelios, hay todo un bagaje
interesante para ir descubriendo. Puedo adelantar. Ustedes van a leer dónde, ahí van a encontrar la parábola de la semilla de mostaza y ustedes pónganla en paralelo, en los evangelios sinópticos, ¿bien? Para entender qué es lo que dice uno, qué es lo que dice el otro y qué es lo que dice el tercero. Recordando cuál es primero, cuál es segundo, cuál es tercero. Y recordando para quién escribe Marcos, para quién escribe Mateo, para quién escribe Lucas. Y ahí vamos a ver afirmaciones interesantes que tienen que ver con un trabajo crítico, no para criticar la parábola, sino para encontrar ese puntito clave que Jesús estaba queriendo hablar y decir del reino de los cielos. Alguien dice, pero Jesús se equivocó porque dijo que era la más chiquita de todas las semillas y es mentira, es mucho más chica. Está bien, no fue la pretensión esa. Jesús no iba a hacer un catálogo de semillas del mundo antiguo hablando de esto. El que lo escribe de una manera, pero a lo mejor quiere decir algo. ¿Bien? Bueno, por lo tanto, el principal interés de la crítica de las formas con relación a la Biblia es no solo espiritual y teológico, sino también práctico. Ahí encontramos la problemática que ustedes estaban mencionando con el tema del Éxodo. Ahí van a estar encontrando también el tema del Levítico. Los judíos acaban de celebrar o de pasar Rosh Hashanah y también el Yom Kippur. Interesante. ¿Cómo era el perdón de pecados? La palabra es cubrir. No habla de perdón. Después de Yom Kippur. La sangre se usaba el sacerdote para echar las gotitas de a gotitas sobre la cubierta, lo que cubría el propiciatorio del arca, que era lo que después iba a dar la redención o el perdón de ese año de pecado para después comenzar uno nuevo con pecados nuevos. Es decir, veamos cómo se va jugando con eso. Bien, por lo tanto hay que tratar de establecer las características literarias de cada uno de ellos y tratar de reconstruir el tipo de transmisión oral, porque además Jesús no les dio una hojita a todos los que estaban escuchando con la parábola escrita, ¿no? Esto que nos daban en la escuela dominical, recuerdan, bueno, no sé si en la época de ustedes, cuando yo era niño íbamos a la escuela dominical y a la clase donde íbamos de chiquito, párvulo, etcétera, etcétera, nos daban una hojita con el texto del domingo, la aplicación de lo que decía, para que la leamos. Jesús no fue a hablarle a lo que lo estaban escuchando, ¿no? A los escribas y a los fariseos y a la gente común con una hojita y decía, miren, léanla que ahora les voy a hablar de la parábola. Fue oral. La transmitió en forma oral. Por lo tanto, ¿quién puede decidir realmente con seguridad que fue transmitida de esa manera? Lo que sabemos es lo que dice en los evangelios. Y Jesús le dice, el Espíritu os hará recordar todo lo que habéis de escribir de este tiempo. Es decir, no estuvo en la capacidad de memoria de ellos, sino en la capacidad y en la fuerza, en la dirección del Espíritu, de lo que habrían de recordar para escribir. Bien, por lo tanto, esto es lo que nos permite conocer el tipo de característica de las formas, ¿no? A veces lo que tenemos que entender también es que cuando analizamos vamos a encontrar algo que lo deben haber visto ustedes cuando hacen sus estudios bíblicos, ¿no? Con los comentarios. A, B, el punto clave, y luego B, A, ¿no? Como una escalerita en donde comienza con un punto
para llegar a un punto máximo, A, B, llegado a ese punto, es como que lo cierra B', A'. Por lo tanto, esto que ustedes están acostumbrados a conocer también y lo van a ver en la introducción bíblica, este es el tema interesante. Por eso, la crítica de las formas enfatiza el papel importante de la tradición oral en la cultura antigua. Y recuerden, y esto se lo dirás a los hijos y a los hijos de tus hijos y andando por el camino. ¿Bien? ¿Y saben por qué? Porque era minoritario el grupo de personas que sabía leer y escribir. Por eso se leía, por eso se los hablaba. Por eso los padres le hablaban a los hijos y le contaban. Mirá esto, Dios con mano fuerte y brazo extendido nos sacó de Egipto y esto pasó y se los transmitían. Y en ese transmitir puede haber superposiciones y que no es intencional. Yo les comentaba, a mí mi abuelo me contó el conde de Montecristo. Toda la noche durante una temporada en el umbral de la casa, después de comer, mi abuelo, que era gallego, de La Coruña, se sentaba conmigo y me hablaba del conde de Montecristo. Me lo contaba. Y yo, cuando lo leí, me recordaba a los abuelos, a mi abuelo. Y cuando vi la película también, sabía lo que venía. Y mi abuelo era una persona común. A los 10, yo estoy admirado porque él se vino, mejor dicho, lo mandaron cuando tenía 17 años de España, nunca más vio a sus padres, a nadie más de su familia, nunca más, nunca volvió a España, murió aquí en Argentina. Yo digo, ¿quién le contó a mi abuelo la obra del Conde de Montecristo? Que evidentemente se la contó también para que después me la contara a mí. Si a los 17 años dejó de conocer a su familia, no vio más, ni a su padre ni a su madre, todo un tema de las guerras en Europa, lo pusieron adentro de un barco y se fue. Esto contaban los padres a sus hijos, sus abuelos. Y le habrán contado, cuando cruzamos el mar, cuando vinieron esto, cuando cayó el maná, esto le contaban, esto le narraban, ¿no? Y esto es fundamental. Por lo tanto, en resumen, la crítica de las formas es un intento de poder determinar las unidades literarias de las escrituras o las figuras literarias y su transmisión oral. ¿Eh? Yo les podría decir, ¿conocen el Cantar de los Cantares? ¿Bien? También es de esa forma, claro. Interesante. Nosotros decimos la iglesia. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué iglesia? Después se lo aplicamos a Jesucristo y la iglesia. El Cantar de los Cantares. Es para leerlo con protección al menor. Porque así lo sabían los judíos. No se lo leían a cualquiera, no se lo contaban a cualquiera. ¿No? Y uno puede decir, guarda con la mandrágora. Y descubramos, leamos acerca de la mandrágora porque era un afrodisíaco, ¿no? Y las esposas de Jacob se pedían la mandrágora. Si vos tenías, bueno, dame esto. Así que hay que leerlo, el Cantar de los Cantares, hay que leer el tema de la mandrágora. ¿Eh? Es una figura literaria. Bien, por lo tanto, después si lo queremos cristianizar, lo cristianizamos. Pero lo primero era así. Bien, bueno, por lo tanto, a ver, ya estoy rejugado. A ver, voy a. Yo rejugado y ustedes también, porque van a tener que ver cómo van a hacer para leer. Bueno, vamos hasta dónde. Hay una crítica genérica también, de género, ¿no? Se ocupa del proceso de cuantificar distintos tipos de discurso o escrito
en la categoría o género correcto. Insisto, la palabra crítica es análisis, no es criticar. ¿Eh? No estamos jugando al criticón, ay, mirá cómo lo escribió este tipo, no sabemos, no. Es un análisis, acercamiento al texto serio, ni dogmáticos ni escépticos. ¿Eh? Yo tengo, creo que alguna vez se lo mencioné, tenía un tío que decía, ni calvo ni tres pelucas. ¿Eh? Como para decir, no extremo. La cosa es así. Por lo tanto, un género es una categoría de obra artística, como la música, la literatura, ¿no? Caracterizada por cierta forma, estilo o temática. Y esto es lo que es interesante. Vamos a tener tenemos literatura, tenemos ficción, tenemos no ficción, tenemos poesía, tenemos narrativa, tenemos historia, tenemos profecía. Muchos de los libros del Antiguo Testamento pertenecen al género de la narrativa histórica. Nosotros decimos, no, la Biblia no es un libro de historia. Es cierto, porque si le queremos meter un libro de historia, nos vamos a encontrar en lo que Juan nos decía. ¡Pah! Ni leyendo a Bloch lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque no nos da. Leamos a Esther. ¿De dónde sacaron a Esther al rey, a su heredero? ¿Dónde estaba? Es decir, no nos cuadra esto. Ahora, si vemos en Esther, interesante, que los judíos tienen un problema con el libro de Esther, de ahí surge la fiesta del Purim, bien, no se menciona a Dios, un montón de cosas de esta, ¿no? Ahí fue el invento del spa, ¿se vieron? El spa se inventa ahí, con Esther, la metieron 6 meses ahí en un spa, es el primer spa de la historia, ¿eh? Pero Esther viene de Ishtar y Mardoqueo de Marduk. Bueno, dejémoslo ahí, ¿eh? Cuando veamos más adelante alguna de estas cosas, ¿eh? Es interesante. Además, Estercita, interesante, porque va y le dice al rey, dame unos días más porque todavía no terminé de matar a todos los que había que matar. ¿Mm? Y entonces tenemos en las iglesias el equipo de Estercita, Dios no libre y guarde. Es, pero bueno, es la heroína, la famosa. Por eso, muchos libros del Antiguo Testamento pertenecen a esta narrativa histórica con discusiones, ¿no? Nos narran la historia real en forma de relato. A ver, cuando llegaron ustedes que están en el Éxodo, cuando llegaron a orilla, y ya al menos con esto voy a terminar y después vemos qué hacemos, que llegan a orilla del Mar Rojo, ¿bien? ¿Qué les pasa al pueblo de Israel ahí? ¿Qué dice el texto? El texto dice que la gente le dice, mirá dónde nos traíste, que me nos trajiste, ¿ahora qué hacemos con esto? Y oraba a Dios, ¿se acuerdan? Léanlo el pasaje para que no crean que le estoy vendiendo buzones, ¿no? Lean el pasaje. Le oraba a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Dejate de orar, no me oréis más. Decirle al pueblo que marche. En el Talmud dice que para que la gente cruce el mar, tiraron a uno, lo empujaron, lo metieron así. Cuando uno cayó en el agua, entonces los otros se animaron. Pero si no, estaban todos metiendo el dedito, a veces estaba fría, caliente, ¿no? Si había esto, aquello, lo otro. Esta es la realidad. Lean el texto. Y Moisés oraba, y Dios le dijo, basta, viejo, ya me dijiste, ¿cuántas veces me va a orar? Y ya te lo dije, métase en el agua. Y los otros estaban ahí, no, hasta ahí nomás. Empujaron a uno. Cuando lo empujaron, todos los demás se metieron en el agua y el agua se abrió. Bien, bueno, se abrió así,
¿Se abrió así? No sé, se abrió, se abrió. ¿Bien? Es decir, esto es lo que sabemos. ¿Y después qué cantan? Los carros de Faraón, todo el cántico. ¿Qué quieren que cante Miriam? Y nos costó meternos en el agua porque el agua estaba fría, nos mojábamos las patas y no podíamos cruzar. Y entonces los carros de Faraón, no, ¿qué cantaban? No, los carros de Faraón venían y el Señor los tapó. Bien, ese es el relato. Bien, esta forma. Por eso los salmos y los proverbios pertenecen también al género de la literatura sapiensal. Esto es interesante. Y cuando uno los lee en la lengua esa, es mucho más fuerte que en el castellano. Por eso es interesante ir comprendiendo estos temas, ¿eh? Pero también en el Nuevo Testamento. Por eso Pablo le va a escribir a Timoteo, ¿no? Que use bien la palabra de verdad, que la use bien, que lea, le dice a Timoteo, lee, lee, lee. Y uno dice, ¿y qué tenía que leer Timoteo? ¿Qué texto tenía que leer Timoteo? Bueno, las cartas que Pablo le escribía, pero las escrituras, ¿cuáles eran? Las hebreas. Es decir, sería la Septuaginta o en hebreo, porque al menos yo creo que Timoteo, por la abuela y la madre, algo de hebreo sabría. Las escrituras y las cartas de Pablo. Por lo tanto, es interesante este concepto, ¿no? Estos géneros literarios en cuanto de lo que estamos hablando, ¿no? Así que hay que continuar con esto y también, al menos 3 minutos, uno, Ni un problema, profesor. bueno, muy bien, ahí al toque y terminamos. Miren, hay una crítica también que es ideológica o subjetiva, ¿eh? Es lo que con lo que uno aborda el texto, porque lo abordo con mi persona, con lo que yo conozco, con lo que yo creo, con lo que yo me agrada, con mi subjetividad. Por eso, lo bueno, cuando Pablo dice tener la mente de Cristo, es que si creemos en Dios y estamos arrepentidos y en Jesús, nuestra mente, digamos, nuestra psiquis, ¿no? Ellos, los judíos, hablan de cuerpo y alma, y nosotros decimos soma, psiquis y neuma, que sería el ruaj, ¿no? Y el cuerpo. Pero yo prefiero neuma, espíritu, soma y psiquis. Es mi persona. El único que cambia mi persona es Jesús. Y así tengo que acercarme. Pero yo tengo esto. ¿Se acuerdan cuando el otro día hablábamos de Colo Colo y River? ¿No? Es decir, bueno, uno de River, otro Colo Colo. Es decir, yo me acerco al fútbol siendo de River. El otro se acerca al fútbol siendo de Colo Colo y el otro de Boca o de que fuere, por decirlo así. Hay una cuestión también ideológica y a veces tenemos que pensar en eso. De ahí que ustedes van a encontrar interpretaciones muy particulares, tanto de un extremo como del otro. Fundamentalistas fanáticos y el otro, este otro extremo tan liberal. Por lo tanto, esta crítica ideológica es una especie de crítica visionaria de cómo uno llega al texto. La pregunta, y termino, es, cuando Jesús inicia su ministerio, ¿a dónde va? A la sinagoga. ¿Recuerdan?
Cuando Jesús va a iniciar su ministerio, todo un tema, después lo vamos a ver. Se fue de la familia. Jesús puso a la familia de él en una situación particular. Tenía uno que era loco, que andaba así curando gente, predicando, y la familia en el pueblo decían, lindo pibe tenés, no labura, no hace nada, está transitando por todos los caminos. Este era el problema que tenía la familia de Jesús. Mejor dicho, las familias en esa época. Pero cuando inicia su ministerio va a la sinagoga. ¿Bien? ¿Qué le dieron a leer? El rollo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y dice, bueno, me habla porque yo vine para dar libertad a tal y tal y tal y tal y tal y tal. Cierra el rollo y dice, hoy se ha cumplido esta profecía. La pregunta es, ¿fue casualidad que le dieran ese rollo? ¿Se lo preguntaron alguna vez? No. Jesús sabía. Fue ese día, porque ese día, todos los años, ese día se leía ese párrafo. Así nomás, te lo digo, en vivo y en directo. Ese día dijo, ahora voy a la sinagoga, me van a dar el rollo porque voy a ir como visitante, abre el rollo, lee esto y les dice, hoy se ha cumplido. No era el domingo próximo era otro texto. Todos los años leen lo mismo. Y dice, ¡pah! ¡Qué puntería Jesús! Le acertó el domingo que tenía que ir. No, sabía que tenía que ir ese sabbat. Este es interesante. ¿Eh? Bueno, estas son las críticas y hay muchas más, que es lo que les voy a dejar, bueno, que ustedes hagan la lectura de ustedes, simple, tienen todo el material para de cada una de ellas hacer una frase. Para ustedes, ¿eh? Para ustedes. Cuando alguien les pregunte qué es la crítica textual, es esto. ¿Qué es la crítica de la forma? Es esto. ¿Qué es la crítica literaria? Es esto. ¿Qué es la crítica de la tradición? Es esto. La de la tradición es genial. Los judíos tienen tradición. Tradición. ¿Eh? Si alguna vez tienen tiempo y pueden y la consiguen, vean la película que es vieja, El violinista sobre el tejado. El violinista, tradición, con el quinor, ¿no? Véanla, se van a divertir bastante. Que hoy en día tiene que ver con los judíos. Bueno, Cristian, me he pasado un minuto. No, pastor, No, no se preocupe. Al ¿bien? contrario, con el último dato que nos dio sobre la lectura del texto de Jesús, creo que quedó como para seguir un rato más aquí tratando de ¡Ah! buscar. Pero Pero me parece sí, muy bien. pero Súper. miren, capítulo 4. Y vino Jesús a Nazaret, donde se había criado el día de reposo, entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, la palabra ungido es Mesías, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, el jubileo. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero si ustedes quieren, lean para ustedes, lo vemos después, dentro de 2 lunes, que dicen, ¿y este quién es? ¿Este quién es? ¿Bien? Ahora Jesús abrió el rollo y le dijo, che, ay, no me acuerdo el pasaje, ¿me pueden decir dónde está el pasaje este de... Genial, genial.
Bueno, bendiciones. Muchas Les gracias. mando el libro y el otro libro para que lo tengan ustedes y cuando logre Siglos de Oscuridad también se los mando para que se armen la biblioteca. Bendiciones Oramos y antes, oramos antes, oramos profesor, antes. Bueno, oramos ¿alguien de antes, sí, ustedes? sí. ¿Bien? Oramos, eterno Dios, oramos en el nombre de Jesús. Agradecido Dios por estas instancias que nos permiten estar. Gracias, oh Dios, por el profesor, quien nos guía, nos enseña, oh Dios, en este tiempo. Bendiga, oh Dios, a cada alumno que aquí estamos y ayúdenos, oh Dios, a la comprensión de cada uno de los textos que tengamos que leer. Gracias, mi Dios eterno, por todo. Bendiga a cada familia representada también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Después voy a ver